¿Es Occidente el principal patrocinador de los terroristas islámicos? Es algo de lo que hoy trataremos en Boira con la ayuda de Daniel Stulin, que acaba de publicar este libro, Fuera de Control, donde aborda extensamente el tema. Daniel, bienvenido a Boira. Bienvenida, buenas noches o buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y obviamente es siempre un placer estar con ustedes. Antes de ir al libro, a Fuera de Control, me gustaría tratar contigo dos cuestiones locales. Dijiste en una entrevista que Podemos es un fenómeno de la masonería, que está patrocinado por la masonería. ¿Por qué? Yo creo que es obvio, aparte de toda la simbología de la presentación, ¿no? Del grupo cuando salieron, ¿no? Al escenario. También tenemos que entenderlo dentro del concepto de geopolítica. En España hay dos partidos principales, que es el partido de socialista y el partido de oposición, o en este caso el gobierno, que es PP. Pero también tenemos la grandísima mayoría de los españoles, decenas de millones, que son totalmente no se encuentran ni con un grupo ni con el otro. Entonces, ¿qué pasaría si estos decenas de millones de personas que están en una situación ya crítica, están perdiendo sus viviendas, están entre desahucios, pérdida de puestos de trabajo, las familias que viven situaciones desastrosas debido a este desplome económico que estamos viviendo, no solo en España, sino a nivel del mundo entero? ¿Qué pasaría si estos decenas de millones empiezan a perder miedo de verdad, empiezan a convertirse en lo que estamos viendo ahora mismo en Oriente Medio, en Palestina con la Intifada? ¿Qué pasaría? No hay ni un ejército en el mundo que podría, con decenas de millones de personas enfurecidas, enrabiadas porque sus niños están muriendo, porque sus familias no ponen dinero ni para comer, o como lo hemos visto en Grecia hace ya poco tiempo, donde más de 20% de las mujeres están de necesidades de prostituirse para poder llegar al fin del mes con sus familiares. Entonces, en una situación como esta, un grupo como Podemos, con este tipo cuyo nombre ni lo sé, ni me interesa, ni saber ni cómo se llama, pero es la imagen de lo que representa este tipo con coleta, vestido como cualquier otro ciudadano. Es decir, tenés decenas de millones de personas que les va a llevar por un camino a estas personas, digamos, la tercera vía, y después de X tiempo, este partido va a autosuicidarse, como ya hemos visto en el caso de Syriza en Grecia y tantos otros ejemplos en el mundo entero. Entonces necesitan un partido como este, que es el caso de Podemos, para llevar, ¿no?, por el tercer vía de esas decenas de millones de personas cuyo fin no tiene nada que ver con el objetivo del partido en sí. No te podría decir exactamente las raíces de Ciudadanos, no les conozco muy bien, más allá de lo que estamos viendo en los medios de comunicación, pero vuelvo a repetir, ningún grupo político, y sobre todo uno nuevo, que es el caso de Podemos, podría salir y tener tantos medios de comunicación haciéndoles caso, al menos que está financiado, patrocinado y bien representado por la clase gobernante de una perspectiva o de la otra. Hablamos de Podemos, antes has mencionado un poco por encima a Ciudadanos. Recuerdo el dirigente de la banca que dijo, para desactivar a Podemos hay que sacar un Podemos de derechas. ¿Dónde estaría el origen de Ciudadanos? Precisamente en la banca. ¿Quién patrocina, quién promueve Ciudadanos? No tengo ni idea, verdaderamente no lo sé. No es una cosa que jamás he mirado. Más que nada porque los partidos regionales, no solo regionales, Podemos decir, no, supuestamente son partidos nacionales, pero como España como país no pinta nada en ningún lugar coherente del mundo, los que viven en España piensan que España es el epicentro de Europa, es epicentro de nada. Es África del Norte para cualquier país de primer mundo europeo. En Estados Unidos, tú preguntas en Washington, preguntas en el centro de poder, y Europa es básicamente Alemania, es Rusia, un poco de Francia, obviamente Inglaterra, el Imperio Británico. El resto de Europa no existe. España, dentro de la parte que no existe, no existe en absoluto, es nada, cero a nivel económico. Es un país controlado a nivel económico por esta famosa troika, ¿no?, que dirige la economía de España en nombre de esta Europa unida, supranacional, y a nivel militar es un país ocupado por las bases americanas. Entonces España como país no existe, es un protectorado económico, político de esta parte supranacional de la élite, lo que yo hablo en mis libros, y lo califico como empresa mundial SA. Entonces, votar a unos o a otros da igual, es lo mismo, porque al fin y al cabo nosotros no decidimos ni pintamos nada. Es que España no tiene voz ni voto en ningún lugar importante en el mundo entero. Hay que ser coherentes. Exactamente qué pinta España en el mundo occidental: cero. Podemos hablar de Grecia, podemos hablar de Italia, podemos hablar de España, podemos hablar de Portugal.
Igual que podemos hablar de los países bálticos o podemos hablar de Turquía, estos países no tienen ninguna importancia en el desarrollo de lo que estamos viendo ahora mismo del mundo entero. Por un lado tienes las potencias, ¿no?, angloamericanas, por otro lado tienes los BRICS, el camino del nuevo camino de seda. España es un país deindustrializado, desmembrado básicamente a nivel político, entonces difícilmente puede contar con algo en cualquier parte del mundo. Veamos estas imágenes, recordemos las imágenes de los atentados de Charlie Hebdo. Según tú, Daniel, ¿quién estaría detrás realmente de estos atentados? Si miras los atentados en sí como contexto, tienes que darte cuenta que los poderes, ¿no? Si estamos hablando de los estados islámicos, igual con los hermanos musulmanes, Al-Qaeda, estos no son accidentes de la historia, ¿no?, como les gustaría calificarlo a Washington o Londres, sino una creación de los servicios de inteligencia. En el contexto global más amplio, estos grupos terroristas fueron parte del patrón de cambios de regímenes que ha azotado una gran parte de Oriente Medio y también del norte de África y que ha abierto las puertas al caos. Entonces, si estamos hablando de los atentados en París, o estamos hablando de lo que pasó hace pocos días o semanas en Ankara, en Turquía, podemos también hablar de lo que va a pasar dentro de Europa esta unida, con todos los refugiados que están entrando por cientos de miles, si no millones, a los países. Tenemos que entender, si somos nosotros que financiamos el terrorismo islámico, como yo explico con gran lujo de detalles en mi nuevo libro, Fuera de Control, somos nosotros, quiere decir Washington, Londres, israelitas y también Arabia Saudita. Si financiamos a los grupos terroristas, más tarde o más temprano van a venir a nuestras casas y van a matar. Y si pensamos en los atentados de 11M, 11 de marzo de 2004, como un atentado terrorífico, terrorista, lo que viene ahora con la financiación que estamos dando a estos grupos terroristas en cuanto de armas, en cuanto a logística, lo de 11M va a parecer un juego de niños, porque esta vez no van a matar cientos, sino miles y decenas de miles, y tenemos ya un buen aviso. Charlie Hebdo era un aviso ligero, un aviso en Ankara hace pocos días, era un aviso más importante, y vuelvo a repetir, entre los cientos de miles y millones que están llegando a Europa desde Oriente Medio, van a entrar muchísimos terroristas también en países como España, porque solo con pensar que en Siria hay 250.000 asesinos dispuestos de matar a nivel de atentados, esto ya te dice o te pone un contexto, ¿no?, de lo que pueden venir a España a nivel de terrorismo, y me preguntas cómo vas a parar a esa gente una vez que están dentro de tu territorio. ¿Quieres decir, Daniel, que entre los refugiados habría terroristas islámicos infiltrados? Pero yo creo que es absolutamente obvio, y tiene que ser obvio a cualquier ser pensante, si tú estás pensando que los refugiados son los refugiados que están, estos pobres hombres y mujeres y los niños que están huyendo de las guerras, pero entre muchedumbre obviamente habrá muchísimos cuyo objetivo no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, ¿no?, con las personas que están huyendo de la guerra. Terrorismo funciona básicamente del siguiente nivel, de la siguiente manera, obviamente promovido por organizaciones como OTAN, que está emitiendo un mandato global en lo que se básicamente concede carta blanca para perseguir a estas organizaciones terroristas a cualquier parte del mundo, y funciona básicamente de la siguiente manera: se crea, se financia, se controla y se proporciona armamento a los terroristas a sueldo, a cambio de reservas de derecho de perseguirlos en cualquier parte del mundo, matarles en cualquier parte del mundo, obviamente a costa de lo que estamos viendo, y esta es una de las cosas que la gente no creo que entienda muy bien. Dices en tu libro, a día de hoy Estados Unidos, sus socios de la OTAN y sus socios regionales como Israel, Arabia Saudí y Qatar están armando, financiando, protegiendo, formando y apoyando a los extremistas islámicos. Objetivo, un cambio de orden en Oriente Medio. Daniel, ¿qué pruebas tienes para afirmar esto? Que es muy grave. Bueno, mira, el libro salió con Planeta, entonces el sello de Planeta ya es un sello de calidad. En este caso concreto, Planeta
porque el libro es muy, muy polémico. Tiene los abogados de Planeta preparar un informe y este informe básicamente dice que el 90% del libro es sujeto a una demanda judicial. Yo tenía que aportar más de 12.000 páginas de documentación para demostrarlo. Este libro, aunque es muy actual, ¿no? Y lo que estamos viendo es, dice, uy, qué suerte has tenido de haber sacado ahora mismo. Empecé a prepararlo y pensar en este libro hace muchísimo tiempo. Y digamos, la base de ese libro empieza de ponerse en pie para mí en el año 2010, cuando un whistleblower, un soplón americano que se llama Brad Bilkenford, que trabajaba para UBS en Suiza, en el año 2008 descubre 19.000 cuentas secretas donde hay más de 54.000 millones de dólares que pertenecen a estos grupos supranacionales, sobre todo a nivel de inteligencia, que financia el terrorismo internacional. Muchísimos de estos documentos me vienen a mí y una vez que me llegaron los documentos, tú empiezas a darte cuenta de qué forma se financia el terrorismo internacional y a partir de ese punto, más de 5 años atrás, yo empiezo a poner en pie este libro que hoy en día está en la calle y de hecho ya es uno de los más vendidos de España. ¿Y cómo es, Daniel? Muchos se preguntarán, ¿no? ¿Cómo es que esa información de vital importancia, tan importante, llega solo a tus manos? ¿Esa información no ha llegado también a otros medios de comunicación? Ha llegado a muchos medios de comunicación, pero los medios de comunicación principales forman parte de la élite mundial, están bien domesticados y de ninguna forma podrían sacar esta información a la luz. Si tú miras los grandes medios americanos, New York Times, Washington Post, Fox, CNN, ¿tú crees que lo que hemos visto hace unos pocos días, ¿no? Con el caso de hearings, ¿no? Y el Senado americano, del circo más bien dicho, de situación en Benghazi, donde estaban cuestionando los senadores americanos a Hillary Clinton, que esta información ellos no tienen acceso a esta información? Por supuesto que sí. ¿Tú crees que los medios americanos no saben que la firma de Hillary Clinton está en el documento donde pone que la financiación, sobre todo a nivel de armamentística de estos grupos terroristas que más tarde en el año 2011 matan a Gaddafi? Estamos hablando de Brigada 17 de febrero, estamos hablando del escudo de Libia. No viene y no tienen acceso el gobierno americano, no tiene acceso a los Foxes, los CNNs, los ABCs americana como New York Times o Washington Post. Si lo tengo yo acceso a esta información, obviamente lo tiene. ¿Por qué no sacan a la luz? ¿Por qué no han hecho ni una pregunta a Hillary Clinton preguntándole cómo es posible, senadora Clinton o ex congresista Clinton o ex lo que sea Hillary Clinton, secretaria de Estado en este caso, cómo es posible que usted firme un documento que financia, proporciona armas a los terroristas a través de la embajada americana en Benghazi, que más tarde mata a Muammar Gaddafi y un año más tarde, en septiembre del año 2012, usando las mismas armas, estas mismas terroristas matan al embajador americano en Benghazi, a Chris Stevens y 3 de sus colaboradores. Ni una pregunta relacionada con financiación a nivel armamentístico y obviamente nadie ha preguntado a Hillary Clinton ni a nadie más. ¿Cómo es posible que estos grupos terroristas se financien? ¿De dónde viene la fuente de financiación? Y te puedo decir, porque tenemos la documentación que lo demuestra, que las mismas personas que financian terrorismo internacional, el testaferro de estas cuentas en UBS en Suiza, que es un señor que se llama Abdullah Aziz, que es íntimo amigo de ex alcalde de Nueva York, Rodolfo Giuliani, es la misma persona que es el testaferro de Osama bin Laden de Al-Qaeda y en el año 2008 financia la campaña presidencial del senador Barack Obama a través del chairman o consejero de UBS de Américas, un señor que se llama Robert Wolf. Toda esa gente tiene que estar en la cárcel. Y de esto tenemos la pantomima de los medios de comunicación de masa, tanto en España como en Estados Unidos, como en Inglaterra, en Francia, en los demás países, fingiendo como si no supieran que el terrorismo internacional se financia a través de las organizaciones y bancos occidentales financiados a base de drogas y terrorismo y países como Arabia Saudí, que desde el año 79 ha gastado más de 87.000 millones de dólares en financiar el terrorismo internacional. Así que los mismos que financian a nuestros líderes políticos son los mismos que financian a los terroristas islámicos.
Yo creo que es obvio, podemos tener, ya sé que tenemos poco tiempo, pero para terminar, ¿no? Un buen ejemplo, el rey Salmán de Arabia Saudí, íntimo amigo de Juan Carlos de Borbón, íntimo amigo del presidente americano Barack Obama, en el año 1998, de su cuenta personal, según la CIA y la NSA americana, sale 120 millones de dólares destinados a una fundación benéfica que es la tapadera de Al Qaeda en Bosnia de Beni Valencia, que básicamente actúa como tapadera de Al Qaeda y el terrorismo internacional. Sabiendo esta información y no actuando contra el rey de Arabia Saudita, te explica exactamente que toda esta guerra contra el terror es una farsa más grande de la historia. Entonces el objetivo, Daniel, ¿cuál es? ¿Crear un enemigo como el Estado Islámico para justificar la guerra por el petróleo? Hay muchísimos objetivos, no hay nunca un solo objetivo, pues la guerra de recursos naturales es obviamente un objetivo importante, desmontaje de los estados-naciones es otro, guerra perpetua es tercero, y sobre todo crear este mundo postindustrial, el mundo de empresa mundial SA única, cuyo objetivo obviamente no tiene nada que ver con los intereses de los países y de las naciones y de las 99% de las personas en este mundo, y todos esos objetivos comunes se desplegan, se hacen usando el terror wahabista en todo el planeta. En el segundo lugar, obviamente estamos viendo el desvío de miles de millones de petrodólares que han ido a parar en su mayoría a las cuentas de City de Londres, y obviamente esta guerra contra el terror, como ya he comentado, es una pantomima creada a propósito por los tres principales estados que apoyan el terrorismo internacional: Arabia Saudita, que lo financia, a Inglaterra, Londres, que básicamente tiene su sede principal de todos los grupos terroristas del mundo, y Estados Unidos, que usa el terrorismo para sus objetivos que ya hemos comentado ad nauseam hoy en otras entrevistas. Dices, Daniel, en tu libro, recordamos Fuera de Control, fruto de toda esta estrategia, la tensión con las naciones islámicas irá en aumento y la crisis internacional crecerá en un futuro próximo, y es que lo que estamos viendo en el presente no es una simple guerra de religión, sino las huellas de un juego geopolítico de profundo y largo alcance. Para los espectadores de Boira, Daniel, ¿qué futuro nos espera? Depende de exactamente si la gente se da cuenta de lo que está pasando. El principal peligro se deriva de la abolición del principio de la soberanía nacional al crearse guerras religiosas en toda Eurasia, en África y también en norte en Europa, no solo en Eurasia. Si lo consiguen, nos llevarán a un enfrentamiento directo con Rusia y China, así como al aterrador reino de un conflicto nuclear global. Y no pensemos ni por un momento que los estrategas británicos, estadounidenses de Londres y de Washington no son conscientes de ello. Hemos visto las guerras en Afganistán, después vino Irak, después tenemos Libia, ahora Siria, después de Siria vendrá Irán, después de Irán irá Rusia, y la tercera guerra termonuclear, que básicamente nos llevaría al fin del mundo. Los estrategas americanos y británicos lo entienden perfectamente, pero ellos creen, aunque a costa de 5 o 6 mil millones de muertos, que ellos pueden ganar esta guerra contra Rusia y China, y lo único que tenemos que hacer es rezar que no sea así, que la gente menos perversa y sus puntos de vista predominan sobre el fanatismo, ¿no?, que estamos viendo en el día de hoy. El fin del mundo. No iría tan lejos, pero desde luego se puede verlo y prever. Y de hecho Putin hace pocos días en la conferencia importante Valdivia en Sochi ha dicho que la gente poderosa a nivel de la superélite nacional, internacional, en Estados Unidos a Londres, están buscando cualquier excusa para llevar a este mundo, nuestro mundo, a esta tercera guerra termonuclear. Daniel, ya para acabar, has dicho antes que se estaban planificando nuevos atentados. ¿Tienes información de dónde se podrían producir esos nuevos atentados? ¿Habrá más atentados, por ejemplo, en España? Yo no tengo ni idea de dónde van a producirse estos atentados. Yo creo que tiene que ser obvio a cualquier ser pensante. Si tú tienes terroristas y les armas a estos terroristas con armas biológicas, armas químicas y armamento pesado, más tarde o más temprano te van a venir a matar.
Y le hemos visto esto en España en el año 2004, hemos visto esto en París en Charlie Hebdo, hemos visto esto en Londres en julio del año, no me acuerdo, ya 2007, no me acuerdo qué año era, 2000, por ahí, en la plaza de Tavistock, y hemos visto hace pocos días en Ankara. Entonces, es decir, es absolutamente lógico y obvio que este terrorismo va a venir a casa. Es cuestión de las fechas, los acontecimientos y los números de muertos, pero si tú vas a financiar y armar a los terroristas, más tarde, más temprano, te van a matar. Es absolutamente obvio. Y ya por último, Daniel, este fin de semana en Magic Internacional estarás en Barcelona para dar una conferencia. ¿Sobre qué tema en concreto? ¿De qué vas a hablar en esa conferencia? Vamos a hacer un repaso, ¿no?, geopolítico sobre todos los puntos calientes del mundo, hablando de la situación en América Latina, en México, en Estados Unidos, en Europa, África, terrorismo, drogas, movimientos tectónicos, el nuevo camino de seda, China, Rusia, la conquista del espacio, la relación que tiene esto con los juegos geopolíticos que estamos viendo ahora mismo en el Ártico. Todo esto está vinculado y unido. El mundo es uno y todos los movimientos, ¿no?, que estamos viendo a nivel mundial juegan básicamente el papel de este mundo supranacional cuyos objetivos es hacerse con el control de los recursos naturales y de todos los países del mundo. Daniel Stülen, escritor, periodista, autor de libros de investigación muy celebrados, como por ejemplo el Club Bilderberg o este último que ya podéis comprar si queréis, que es Fuera de Control. Gracias por estar esta noche en Moira. Un fuerte abrazo y gracias por la invitación.